El océano no tiene memoria. Lame la costa de Nayarit con la misma indiferencia con la que ha lamido durante siglos. Lava la sangre. Lava los secretos. Bajo el sol que quema, en los pueblos de pescadores donde el tiempo se mide en mareas, hay historias que se enredan en las redes. Historias que se pudren bajo la arena caliente. Hoy no vamos a hablar de la violencia del narco que acapara los titulares, ni de la corrupción de los políticos que ya no nos sorprende. Vamos a hablar de un horror más antiguo, más silencioso, un horror que se cultiva en la sangre, generación tras generación, bajo el techo de una misma casa, protegido por el silencio de todo un pueblo. Esta es la historia de la familia Vega y de su patriarca, un hombre que se erigió como un dios en su pequeño paraíso. Un dios que decidió que su sangre era demasiado pura para mezclarse con el mundo, y que sus hijas y las hijas de sus hijas serían las vasijas sagradas para contenerla. Por siempre. Esta es la historia de 3 generaciones de mujeres nacidas del mismo abuelo, de un secreto guardado a plena luz del día, y de la complicidad de quienes prefirieron mirar al mar. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Si tienes el estómago para enfrentar las verdades que nuestra sociedad esconde bajo la alfombra. Si crees que nombrar el horror es el primer paso para combatirlo, quédate, suscríbete. Porque hoy vamos a desenterrar un secreto que huele a sal, a miedo y a sangre vieja. Boca de Piedra, Nayarit. El nombre mismo evoca algo cerrado, inmutable. Un pequeño pueblo pesquero atrapado entre la selva y el Pacífico. Un paraíso para los turistas que pasan de largo. Una jaula para los que nacen allí. En Boca de Piedra, todo tenía un solo dueño, un solo nombre. Don Aurelio Vega. El doctor Alejandro Moreno llegó a Boca de Piedra con 26 años y un título recién impreso. Cumplía su servicio social. 1 año en el fin del mundo, a cambio de su libertad profesional. La clínica era una pequeña construcción de cemento, pintada de un blanco que se descascaraba por la sal del aire. La gente del pueblo era amable, pero distante. Sus sonrisas eran corteses, pero sus ojos guardaban secretos. Pronto aprendió la única ley no escrita del lugar. Todo pasaba por don Aurelio, el dueño de la flota de barcos, el dueño de la tienda de abarrotes, el dueño del único hotel, el dueño del silencio. Alejandro se dedicó a su trabajo: curar infecciones, vendar heridas, atender a niños con parásitos. Una rutina monótona, casi pacífica. Pero había algo que no encajaba. La familia Vega vivían en una gran casa en el punto más alto del pueblo, con vistas al mar. Una casa que parecía una fortaleza, rodeada por un muro alto. Las mujeres de la familia a veces bajaban a la clínica, siempre juntas, la hija, las nietas. Se movían como una manada silenciosa. Todas compartían los mismos ojos, unos ojos azules, extrañísimos en esa región, los ojos de don Aurelio. Pero en ellas, el azul no era el del mar. Era un azul opaco, apagado, como un cielo nublado. Un día, trajeron a un niño, Mateo. Tenía 5 años, tenía fiebre. Mientras Alejandro lo examinaba, notó algo más. La mano izquierda del niño. Sus dedos meñique y anular estaban unidos por una membrana de piel. Sindactilia, una malformación genética. No es rara, pero sí poco común. La madre del niño, Elena, una joven de no más de 20 años, vio la mirada de Alejandro, y su rostro se contrajo en una mueca de pánico. Escondió la mano del niño rápidamente. No es nada, susurró. Nació así. Alejandro intentó restarle importancia. Es algo que se puede corregir con una cirugía simple. Pero Elena no lo escuchaba.
Miraba a su propia madre, una mujer de unos 40 años llamada Rosa, que estaba de pie junto a la puerta. Y Rosa miraba a su madre, la esposa oficial de don Aurelio. Una matriarca silenciosa que nunca entraba, solo vigilaba desde fuera. Era una cadena de miradas. Una cadena de miedo. Alejandro sintió un frío inexplicable. La fiebre del niño era un problema simple, pero la enfermedad que flotaba en esa habitación era mucho más profunda, y no tenía cura en su botiquín. La curiosidad de un médico es una herramienta de diagnóstico. A veces es una sentencia. Alejandro no pudo olvidar la mano del niño, ni la reacción de pánico de las mujeres. Comenzó a observar, a tomar notas mentales. Vio a otro niño de la familia Vega, un primo de Mateo, con el mismo labio leporino que un tío abuelo que a veces veía en la tienda. Notó que muchas de las mujeres jóvenes sufrían de migrañas crónicas. Pequeños detalles, puntos inconexos, señales de una concentración genética que no era normal en una población tan pequeña. Pero la idea era tan monstruosa que su mente se negaba a formularla. La verdad le llegó en una noche de tormenta, cuando un rayo partió una palmera y todo el pueblo se quedó sin luz. Llamaron a su puerta. Era Isabel, una anciana del pueblo, la partera no oficial, la que había traído al mundo a casi todos en Boca de Piedra, incluidos los Vega. Estaba empapada, temblando, no por el frío, por el miedo. «Doctor», dijo, y su voz era un susurro ronco. «Tengo que hablar con usted. Mi conciencia ya no me deja dormir». Alejandro la hizo pasar. Le dio una toalla, un café caliente. La anciana se sentó en la pequeña cocina de la clínica. Sus manos arrugadas aferraban la taza, pero no bebía. Miraba el vapor como si viera fantasmas. «Usted es un hombre bueno, doctor, y es de fuera. Quizás usted pueda hacer algo», comenzó. «¿Hacer qué, Isabel? ¿De qué habla?» Isabel respiró hondo, y la historia salió, como un veneno que había guardado por 50 años. Don Aurelio comenzó y se santiguó. Él no es un hombre, es el diablo. Contó cómo, hace décadas, don Aurelio decidió que su linaje era demasiado valioso, que su sangre de conquistador, como él la llamaba, no debía mezclarse con la sangre débil de los pescadores. Empezó con sus propias hijas, susurró Isabel, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Cuando cumplían 15 años, él las reclamaba. Decía que era su deber, su honor, mantener la sangre pura. Alejandro se quedó paralizado. El café en su mano se enfrió de golpe. El sonido de la lluvia contra el techo de lámina se volvió ensordecedor. ¿Qué está diciendo?», tartamudeó. «Lo que oye, doctor. Los hijos de sus hijas eran también sus hijos, y sus nietos. Y los hermanos de sus propias madres». Isabel se derrumbó en un sollozo silencioso. «Yo las atendí en sus partos, a todas, a las hijas, y luego a las nietas, y veía sus ojos, la misma mirada azul, la misma maldición. Y veía a los bebés, algunos nacían bien, otros no, con los dedos pegados, con el paladar abierto, con el corazón débil. La sangre se estaba pudriendo, y yo callaba. Todos callábamos. ¿Qué podíamos hacer? Él es el dueño de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestro miedo». La anciana lo miró, sus ojos suplicantes. «Ese niño, Mateo. Su madre es Elena, y la madre de Elena es Rosa. Y el padre de Elena y de Rosa es el mismo hombre, don Aurelio. Y él también es el padre de Mateo. Padre, abuelo y bisabuelo, todo a la vez». Alejandro sintió que el estómago se le revolvía.
Se levantó y corrió al pequeño baño. Vomitó. Vomitó el café, la cena, la incredulidad. Cuando volvió, temblando, Isabel seguía allí, una figura pequeña y rota en la oscuridad de su cocina. ¿Por qué ahora, Isabel? ¿Por qué me lo cuenta a mí? Porque vi la forma en que miró la mano del niño, respondió ella. Vi que usted vio, y porque Mateo no es fuerte. No creo que vaya a vivir mucho, y no es justo. Ya no puedo más, doctor. Ya no puedo llevarme este pecado a la tumba. La tormenta afuera amainó, pero la tormenta dentro de Alejandro apenas comenzaba. La verdad era un monstruo que ahora vivía dentro de él, y lo iba a devorar. La locura de don Aurelio Vega no nació de la noche a la mañana. Se cocinó a fuego lento, alimentada por el poder, la soledad y un ego del tamaño del océano. Era un hombre que se hizo a sí mismo. Un pescador pobre que, a base de astucia y brutalidad, se apoderó del pueblo. Y como muchos hombres que conquistan su propio reino, se convenció de su propia divinidad. Creía que era diferente, especial, y su sangre, por lo tanto, también lo era. El mundo exterior, para él, era una fuente de contaminación, de debilidad. Cualquier hombre que se casara con una de sus hijas sería un ladrón. Alguien que venía a robarle su patrimonio, a diluir su legado. Así que tomó una decisión que solo un déspota absoluto podría tomar. Él sería el único hombre para las mujeres de su familia. El semental, el patriarca, el origen de todo. Empezó con sus 3 hijas, las aisló, las educó en casa, les enseñó que el mundo era peligroso y que él era su único protector. Les habló de la pureza de la sangre, del honor de la familia, de su destino manifiesto. Las convenció, a través de una mezcla de terror y manipulación psicológica, de que su deber era con él y con el linaje. Las mujeres, aterradas y sin ninguna otra referencia del mundo, aceptaron su destino y se convirtieron en las primeras guardianas del secreto, en las primeras sacerdotisas de ese culto macabro. Luego, cuando sus propias hijas, que también eran sus nietas, llegaron a la adolescencia, el ciclo se repitió. Se convirtió en una tradición, en una ley no escrita. Las mujeres mayores enseñaban a las más jóvenes, les enseñaban a obedecer, a callar, a aceptar su honor, a ver el incesto no como una violación, sino como un privilegio, como la prueba de que pertenecían al círculo más íntimo del poder. El pueblo entero se volvió cómplice, por miedo, por dependencia, o simplemente por una indiferencia brutal. Veían a los niños con malformaciones, escuchaban los rumores, pero bajaban la cabeza y seguían pescando, porque don Aurelio era el que compraba la pesca. Don Aurelio era el que les fiaba en la tienda. Don Aurelio era la ley, y su locura se había convertido en el orden social de Boca de Piedra. Alejandro pasó 3 días encerrado en la clínica. Apenas comía, no dormía. La confesión de Isabel se repetía en su mente. Cada detalle, cada palabra. Sentía una mezcla de horror, rabia y una parálisis total. ¿Qué podía hacer un hombre contra un dios? Pero la imagen del pequeño Mateo, con su mano deforme y sus ojos tristes, no lo dejaba en paz. No podía ser cómplice. No podía limitarse a terminar su año y huir. Su juramento hipocrático era más que un papel en la pared. Era una obligación moral. Decidió actuar. Decidió confiar en el sistema, en la civilización, en que, fuera de Boca de Piedra, las leyes de los hombres todavía importaban. Tomó su viejo coche y condujo durante horas por una carretera sinuosa hasta Tepic, la capital del estado.
Su primer destino fue la Fiscalía General del Estado, un edificio imponente que pretendía ser un templo de la justicia. Después de una mañana entera de ser enviado de una oficina a otra, finalmente lo recibió un agente del Ministerio Público. Un hombre joven, con un traje mal ajustado y una expresión de fastidio permanente. Alejandro le contó todo. La voz le temblaba al principio. Habló de don Aurelio, de las generaciones de mujeres, de las malformaciones genéticas, de la confesión de la partera. El agente lo escuchaba mientras revisaba su celular bajo el escritorio. Cuando Alejandro terminó, el hombre levantó la vista, aburrido. «Doctor», dijo con un bostezo mal disimulado. «Suena a una buena historia para una película de terror. Pero, ¿dónde están las pruebas?» «Las pruebas son los niños. Hagan pruebas de ADN. Vayan al pueblo y hablen con la gente», suplicó Alejandro. El agente sonrió con suficiencia. «No funciona así. Para iniciar una investigación de esa magnitud, y más contra una persona como don Aurelio Vega, necesitamos una denuncia formal. ¿Alguna de las mujeres quiere denunciar?» «Number, la partera quiere testificar ante un juez». «Supongo que tampoco. Sin denuncia no hay delito. Sin pruebas no hay caso. Es simple». Sacó un bloc de notas. «Ahora, si me dice que un menor está en riesgo inminente de muerte por maltrato físico, puedo enviar una patrulla. ¿Están golpeando al niño?» «Lo están envenenando con su propia sangre», gritó Alejandro, perdiendo el control. «Eso, doctor, es poesía, no un término legal», dijo el agente y volvió a mirar su celular. «Le sugiero que no se meta en problemas. Agradezco su visita». Alejandro sintió que lo habían golpeado. Salió de la oficina con el eco de la indiferencia del hombre en sus oídos. No se rindió. Fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Allí, el trato fue diferente. Una abogada lo escuchó con atención y horror. Sus ojos se llenaron de una indignación genuina. «Ah, esto es una monstruosidad, doctor. Una violación a todos los derechos humanos imaginables», dijo. Alejandro sintió una pequeña llama de esperanza. «Vamos a emitir una recomendación urgente y enérgica a la Fiscalía y al DIF estatal para que investiguen a fondo», continuó ella. «¿Y eso qué significa?», preguntó Alejandro. La abogada bajó la mirada. «Significa que les pediremos formalmente que hagan su trabajo. Pero nuestra recomendación no es vinculante. No podemos obligarlos a actuar. Más papel, más tinta, más impotencia. Su último intento fue el DIF estatal. Quizás la protección de menores sería un camino». Lo recibió un director de área. Un hombre de mediana edad, con un traje pulcro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Escuchó la historia de Alejandro con una paciencia estudiada. Miró las notas que Alejandro había preparado. Al final, juntó las manos sobre su escritorio de caoba. «Doctor Moreno, su compromiso es admirable», comenzó, con un tono paternalista. «Pero hay que entender la complejidad cultural de nuestras comunidades rurales. A veces, lo que desde la ciudad vemos como algo terrible, son usos y costumbres muy arraigados». Alejandro no podía creer lo que estaba escuchando. Usos y costumbres. ¿El incesto sistemático es un uso y costumbre? El director sonrió. «Es una forma de decirlo. Lo que quiero decir es que no podemos llegar como un elefante en una cacharrería y destruir el tejido social de una comunidad por rumores. Sin una denuncia clara, sin pruebas contundentes, nuestras manos están atadas». Se levantó, dando por terminada la reunión. «Le aconsejo que se enfoque en su trabajo médico, doctor.
Es ahí donde puede hacer una verdadera diferencia. Era la misma respuesta, dicha con diferentes palabras. El sistema, en todos sus niveles, había cerrado filas, no para proteger a los niños, sino para protegerse a sí mismo de un problema demasiado grande, demasiado feo, demasiado complicado. Para proteger a un hombre poderoso cuya influencia, evidentemente, llegaba mucho más lejos que los límites de su pueblo. Alejandro volvió a Boca de Piedra esa noche. Conduciendo por la carretera oscura, sintió una derrota tan profunda que era física. Un peso en el pecho, un frío en los huesos. Había chocado contra el muro del sistema. Y el muro ni siquiera se había tambaleado. El final de esta historia es el que escribieron la cobardía y la indiferencia. Cuando Alejandro regresó al pueblo, el ambiente había cambiado. La gente ya no lo saludaba. Bajaban la mirada cuando pasaba. La tienda de don Aurelio de repente ya no tenía las medicinas básicas que él necesitaba para la clínica. «¿Hay escasez, doctorcito?», le dijo el encargado, con una sonrisa burlona. Era un mensaje. Don Aurelio sabía que había hablado, y le estaba mostrando, en silencio, quién mandaba. Una noche, encontró un perro muerto en la puerta de la clínica. No había duda. Era una amenaza de muerte. Isabel, la anciana partera, desapareció. Su pequeña casa fue encontrada vacía. La gente del pueblo dijo que se había ido con unos parientes a Guadalajara. Alejandro sabía que era mentira. Isabel había pagado el precio de su conciencia. El año de servicio social terminó. El día que Alejandro se fue de Boca de Piedra, nadie fue a despedirlo. Mientras su coche se alejaba, vio a don Aurelio sentado en una mecedora en el porche de su casa, mirándolo. No sonreía, no lo amenazaba, solo lo miraba. Con la calma absoluta de un Dios que ha ganado, que siempre gana. Alejandro nunca volvió a ejercer la medicina. La experiencia lo rompió. Le quitó la fe en el sistema y en la humanidad. Años después, un amigo periodista le contó que don Aurelio Vega había muerto de viejo, en su cama, rodeado de sus hijas, nietas y bisnietas. Todas con los mismos ojos azules y la misma mirada vacía. Su imperio pasó a manos de sus hijos nietos. La tradición, le dijeron, continúa. La sangre se mantiene pura y el océano sigue lamiendo la costa, indiferente, eterno, guardando los secretos de una tierra donde los monstruos, a veces, ganan. Y donde la justicia es solo una palabra que se lleva el viento. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.